La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Fin desastroso de Judas. Al llegar el día siguiente, y después de que el Sanedrín celebrara de nuevo juicio contra Jesús y decretara ya definitivamente su muerte, ordenando fuera llevado ante Pilato, Judas, que no había podido reconciliar el sueño durante toda la noche, y teniendo un desasosiego que no podía vivir, rondaba por las afueras del palacio de Caifás. Y al enterarse que enviaban a Jesús a Pilatos para que lo crucificara, una desesperación mortal le invadió todo su ser, sin saber qué hacer para cortar el abominable paso que había dado, y que ya de ninguna manera se podía evitar sus fatales consecuencias. Mucho se ha escrito en la tierra sobre el porqué del proceder de Judas. Mucho se puede suponer, mas el misterio de lo sucedido en el interior de esta alma solo Dios lo sabe, aunque podemos exponer escuetamente en bien de nuestras almas lo posible del caso, de este caso tan miserable y deplorable que no deja de sentirse repugnancia y escalofríos tan solo el nombrarlo. No obstante, todos los mortales lo debemos de coger como una lección de aviso, para que nos sirva de estímulo en cumplir cada día más y mejor, y que jamás venga a entrar en nuestro pensamiento nada que sea en contra de nuestro Salvador y su santa doctrina. El proceder de Judas lo podemos apuntar como un punto posible la avaricia, pues el Evangelio de San Juan nos narra que era ladrón y hurtaba de la bolsa que él administraba sobre la caridad y el sostenimiento de la comunidad que formaban. La avaricia, cuando entra en un ser y no la rechaza, poco a poco va corrompiendo el alma hasta ser dueño de ella, el propio diablo, como le pasó a este pobre desgraciado. El acto que realizó Judas no tiene explicación posible después de haber convivido con el Maestro durante 3 años y haber escuchado sus palabras de razón y verdad eterna, conociendo sus milagros y todo su poder sobrenatural, que sólo aquel que está, Dios con él, puede realizarlo. Pero cuando un alma no es recta y justa bajo la doctrina de Jesús, corremos un gran peligro, puesto que todos los seres que habitamos en este mundo, el diablo en cierto modo tiene poder sobre nosotros, en primer lugar por nuestras imperfecciones y miserias, y después porque un día a lo largo de nuestra vida nos entregamos en sus brazos. Por eso estamos en este destierro para librarnos de él, con la ayuda de que Cristo nos dará si a él nos acercamos y con el cumplimiento de su doctrina, tal y como es nuestro deber, lo realizamos. Pero aquel que no trabaja ni se esfuerza para alcanzar el bien ni lucha para vencer y aplastar el mal, le viene a suceder a semejanza de Judas, que en vez de progresar por el camino de perfección dentro de las enseñanzas del Maestro, el diablo le fue quitando los pocos sentimientos buenos que tenía hasta llegar a ser un instrumento suyo. Mas, cuando Judas vio que llevaban a Jesús ante Pilatos para que lo condenara a muerte, entonces se dio cuenta de lo que había hecho y el malvado paso que había dado contra el Salvador. Y se dio cuenta con claridad porque el diablo que lo tenía poseído, una vez terminados sus viles deseos, se apartó de él. Y entonces fue cuando Judas reconoció, permitido por Dios para que se arrepintiera, todo el extravío y maldad que durante mucho tiempo Satanás venía instigando dentro de él, y que él le dio entrada hasta dejarse dominar totalmente. Por eso, al darse cuenta Judas de lo que había obrado, una desesperación tétrica y funesta lo devoraba, y su mente corría cual río desbordado en busca del cauce, pensando solo en lo que podía hacer para evitar aquel crimen. La atmósfera que lo rodeaba estaba agitada y violenta, movida y dominada por ejércitos infernales que no tenían otra acción que degollar al Cordero de Dios. Y Judas se veía impotente ante aquel movimiento satánico que se había apoderado de la vileza de los hijos de Israel. Mas, recordando el templo donde realizó el pacto, se dirigió hacia allí para deshacerlo, encontrándose a sacerdotes y fariseos del gran consejo que habían estado en el juicio y que habían llegado al templo para preparar la Pascua. Judas, con gran alteración, les dice que no mataran a Jesús, que era hombre justo, y que rompía el trato que con ellos había hecho, porque grandemente pecaba entregando sangre inocente. Y les devuelve las monedas de plata que recibió de ellos y que le estaban quemando las manos. Mas aquellos denigrantes no las admiten y con despecho le dicen:
¿qué nos importa que hayas pecado? Tú sabrás lo que hiciste. Nosotros sabemos que el gran consejo ha declarado que es digno de muerte. Lo demás es negocio tuyo. Y Judas, al escuchar aquellas palabras de indiferencia de aquellos doctores de la ley ante las súplicas que él les hacía y ver que nada podía cambiar, en su mente acudió un presagio que quedó envuelto en profundas tinieblas. Sus ojos se desorbitaron como si fuera estando fuera de sí. Los cabellos de la cabeza se le erizaron y se desesperó con un remordimiento atroz. Y no deseando poseer ni un solo instante más aquellas monedas que oprimían a su conciencia, con una rabia alocada hacia aquellos que regían el templo, arrojó las monedas al suelo con furia y se alejó de allí. El pobre Judas corría como un loco por las calles de Jerusalén. Tenía un desasosiego que quemaba a su mísera alma, y el demonio de nuevo lo viene a perseguir, hostigándolo brutalmente para que llegara al desespero total, pues el maligno buscaba ahora lograr que se quitara la vida y poderlo hundir todavía más en los abismos de las tinieblas. En cambio Jesús, aún preso como estaba y los malos tratos que recibía, con su mente y su gran amor lo llamaba, invitándolo a que se arrepintiera de corazón, que él lo perdonaba. Pero la maldad de Judas fue tan grande al llegar a consumar la abominable traición al Hijo de Dios, que le privó de recoger la gracia que Cristo le enviaba. Por eso, con un gran desespero y tormento que abrasaba sus entrañas, se fue a las afueras de la ciudad, y su mente desequilibrada lo atormentaba de tal forma que le dificultaba la respiración. Un gran temor le oprimía, imaginándose que toda la tierra venía a desplomarse sobre él. La asfixia que vivía lo aplastaba. De ninguna forma podía reconciliarse, ni un momento siquiera. Clamaba al ángel desesperado, mas presto unas densas tinieblas lo envolvían y le apretaban las sienes de una manera horrenda, no encontrando en ninguna forma solución posible. Solo un desespero inaguantable le daba la idea de quitarse la vida como único camino de librarse de aquel horror y sufrimiento que lo torturaba. Mas, al llegar a estos momentos tan desesperados, el poder de la oración de Jesús llegaba hasta él, porque el Hijo de Dios había pedido con gran insistencia al Padre fuerzas para que pudiera arrepentirse. Y en aquellos momentos es cuando Judas se daba cuenta perfecta de lo que había hecho con aquel ser tan bueno que tanto amor siempre le había prodigado y que era su Maestro y su Salvador. Mas al hacer esta reflexión no podía llegar al nivel del arrepentimiento con todas sus fuerzas, desde el fondo de su alma, suplicando perdón, y entonces de nuevo se había dominado y reflejado en su mente el gran pecado y su gran maldad, y era arrastrado nuevamente a un desasosiego de angustia y dolor que no podía resistir, y ante este desespero increíble solo le parecía encontrar alivio cuando hacía el mal pensamiento de quitarse la vida, y entonces era cuando el diablo lo hostigaba con más fuerza para vencerlo de nuevo, haciéndole ver que la única solución para quedar libre era esta, hasta que al fin fue dominado por completo, logrando que se ahorcara, cargando sobre de él un pecado más. La paz de Dios reine entre todos.